En un mundo de reglas y coronas, ¿qué harías si tu corazón te pidiera romper siglos de protocolo para decir adiós? Hoy, una pequeña princesa nos enseñó que el amor no entiende de coronas ni de rígidas tradiciones. Imagínate vivir bajo el escrutinio de millones, cada gesto coreografiado, cada emoción contenida. Se espera de ti una sonrisa para las cámaras, una reverencia perfecta y una existencia envuelta en el oro de una jaula dorada. Pero ¿qué ocurre cuando el corazón de una niña en la cúspide de su inocencia real decide romper ese velo? Prepárense, porque lo que presenciamos en Altorp no fue un acto protocolario, sino el susurro más íntimo de un alma que a su corta edad ya sabe de ausencias que duelen en lo más profundo. Un momento tan puro, tan inesperado, que incluso la maquinaria de la prensa, habitualmente implacable, se detuvo callada por el peso de la emoción. Los vientos casi reverentes susurraban a través de los serenos y ancestrales jardines de Althorp Estate. Este no es un lugar cualquiera, es un santuario envuelto en la historia y la melancolía, un eco constante de una tragedia que marcó una época y una herida que para muchos jamás ha sanado del todo. Aquella mañana la neblina matutina se aferraba al césped como un aliento fantasmal del cielo, tiñendo el ambiente de una calma espectral casi sagrada. El sol apenas comenzaba su ascenso dorado, proyectando una luz pálida y melancólica sobre el camino arbolado que conducía al rincón más recóndito y venerado de la finca, el lugar de descanso final de la princesa Diana. Era un espacio de memoria, de silencio denso y de un dolor inexpresado que flotaba en el aire, como si los árboles mismos guardaran los secretos de una princesa triste. Y precisamente en esta mañana particular, ese rincón fue testigo de algo que el mundo jamás hubiera podido prever. Una pequeña figura apareció en el borde del lago. Era la princesa Charlotte de Gales acercándose a su 10º cumpleaños, y aunque su postura era la de una joven de la realeza disciplinada y consciente de su papel, sus pasos eran en el fondo los de una niña que avanzaba con una reticencia casi palpable hacia una cita con el pasado. Vestida con un sobrio abrigo azul marino, su cabello recogido en una trenza tensa y respetuosa no traía consigo la fanfarria real a la que nos tiene acostumbrados. No había carruaje lujoso ni heraldos anunciando su llegada, solo el suave y casi inaudible sonido de sus pequeños pies sobre la grava empapada de rocío. Sé lo que estáis pensando. Una princesa sola, sin sus hermanos, sin sus padres. Sí, amigos, tal cual. Este no era un acto oficial, era algo mucho más profundo. En su mano enguantada, Charlotte sostenía un pequeño sobre de marfil delicadamente sellado con un escudo de cera, una marca de intimidad que contrastaba con la magnitud del lugar. Lo aferró a su pecho como si fuera su propio corazón. Recordó un asistente del palacio su voz quebrada por el recuerdo de la vulnerabilidad de la escena. El equipo de seguridad, aunque omnipresente y siempre vigilante, había dado varios pasos atrás, mostrando un respeto que pocas veces se ve en su rígido mundo. Sus auriculares zumbaban suavemente, pero no se emitieron órdenes. Incluso las cámaras, siempre curiosas de la prensa, estratégicamente situadas más allá de los muros de la finca, permanecieron inmóviles, congeladas. Ningún objetivo se atrevió a invadir ese momento tan íntimo, tan sagrado. Había una comprensión tácita, quizás por primera vez en años, de que aquello no era un espectáculo diseñado para el público. Era el duelo de una niña desplegándose en tiempo real, una niña rota por una ausencia que, aunque no vivió, sentía. No dijo una palabra, pero la emoción temblaba a través de ella, visible para aquellos que tuvieron la suerte de presenciarla. No fue ensayado, confió más tarde un miembro del personal, no fue para el espectáculo. Fue simplemente puro. Y es que sí, la cosa es que Charlotte se arrodilló ante la tumba de su abuela, colocó el sobre con delicadeza sobre la piedra desgastada por el tiempo y bajó la cabeza. No hubo discursos grandilocuentes, ni lágrimas públicas para el consumo de la prensa, ni flashes de cámaras cegadores. Solo una nieta tendiendo un puente a través del tiempo para tocar el alma de una abuela perdida demasiado pronto. Las palabras que pudieran haber estado dentro de ese sobre permanecerán quizás para siempre desconocidas para el mundo. Pero el mensaje, amigos, ya era cristalino. Un vínculo inquebrantable se había forjado, un puente de amor y melancolía tendido entre generaciones. Y en el profundo silencio de aquel amanecer, el dolor silencioso de una niña resonó con una fuerza que superaba cualquier decreto real. La pregunta que flotaba en el aire, sin embargo, era inevitable y conmovedora. ¿Quién era Diana para Charlotte? ¿Y cómo se forjó un lazo tan profundo con una abuela a la que nunca conoció? La noticia de que Charlotte había visitado la tumba de Diana sola, sin el príncipe George, sin el príncipe Louis, y lo más notable, sin sus padres, se extendió como la pólvora dentro de los círculos palaciegos, generando un salseo que pocas veces se ve en la corte.
Rápidamente encendió la imaginación del público porque, vamos a ser sinceros, si hay algo que a la gente le gusta más que la historia es el chisme, y si ese chisme tiene que ver con la realeza y un gesto tan íntimo, lo petó. Sé lo que estaréis pensando. ¿Por qué Charlotte fue sola? ¿Fue una rebeldía, un arrebato de la inocencia o acaso una decisión calculada? Fue algo personal, un acto de amor incondicional que brotó de su pequeño corazón. Fue puramente simbólico, un mensaje silencioso para la maquinaria del poder que tanto controló la vida de su abuela, o simplemente algo que sintió que debía hacer por su cuenta sin la guía de aquellos que, aunque la amaban, también la protegían de la cruda realidad de su legado. La verdad es que no fue un compromiso real, aquello no era un fotocall para la prensa. Lo que siguió no fue un evento más en la agenda de la monarquía, sino un gesto humano crudo sin filtros que rompió siglos de protocolo de solemnidad impostada y de la tan arraigada cara de póker de la realeza. Esta no era la princesa Charlotte a la que el público estaba acostumbrado a ver, la niña que saludaba desde balcones con una sonrisa perfectamente ensayada que hacía reverencias impecables en los servicios religiosos o que ofrecía sonrisas dulces y radiantes junto a sus padres durante las celebraciones de los jubileos. Esa Charlotte era la imagen pública, la figurita de porcelana de una jaula dorada que se exhibe al mundo. No. Esta era una niña de pie en la sombra de una mujer que nunca había conocido, pero que de alguna manera llevaba en su corazón, en su esencia, en cada fibra de su ser. Y mientras el viento agitaba los árboles haciendo que sus hojas susurraran secretos ancestrales y los pájaros enmudecían en un respeto inusual, Charlotte se arrodilló. No lo hizo con la pomposidad de una princesa, sino con la humildad de una nieta. Colocó el sobre la piedra desgastada por el tiempo, aquella que guardaba el descanso eterno de Diana, y bajó la cabeza. En ese instante no hubo discursos grandilocuentes que resonaran por los altavoces, ni lágrimas públicas para el consumo insaciable de los medios, ni siquiera el molesto sonido de los flashes de las cámaras. Nada de eso, solo el silencio sepulcral de la mañana. Solo una nieta tendiendo un puente a través del tiempo, un puente invisible etéreo para tocar el alma de una abuela que se fue demasiado pronto, dejando una herida abierta en la historia. Las palabras que pudieran haber estado dentro de ese sobre permanecerán quizás para siempre desconocidas para el mundo exterior, para nosotros, los curiosos espectadores de esta historia. Pero el mensaje, amigos, ya era cristalino, más claro que el agua de un manantial. Se había forjado un vínculo inquebrantable, un lazo de amor y melancolía que conectaba no solo a dos individuos, sino a dos épocas, dos formas de entender el mundo. Un puente tendido entre generaciones, entre el pasado y el futuro. Y en el profundo silencio de aquel amanecer, el dolor silencioso de una niña, esa princesa triste que solo quería ser querida, resonó con una fuerza que superaba cualquier decreto real, cualquier norma impuesta por la corona. La pregunta que flotaba en el aire, sin embargo, era inevitable, y conmovedora, una pregunta que se clavaba en el alma de aquellos que presenciaban el eco de la historia. ¿Quién era realmente Diana para Charlotte? ¿Cómo se forjó un lazo tan profundo, tan visceral, tan inquebrantable con una abuela a la que nunca conoció en persona? Porque aquí es donde la cosa se complica, aquí es donde la historia deja de ser una cronología de hechos para convertirse en un viaje psicológico, una inmersión en las profundidades del corazón humano. El verdadero misterio no es lo que hizo Charlotte, sino por qué lo hizo. La respuesta, créeme, es mucho más que un simple acto de recuerdo. Es la clave para entender cómo el dolor transgeneracional y el amor más puro pueden reescribir la narrativa de una dinastía. Y esto, claro que sí, guapi, es solo el comienzo. Para la princesa Charlotte, el nombre Diana no era una mera etiqueta histórica, no era un personaje de un libro de texto o una efigie en un museo. Para ella, ese nombre había flotado por los pasillos de su hogar, el Palacio de Kensington, como una fragancia suave y persistente, una que evocaba ternura sí, pero también una melancolía inquietante, una presencia inolvidable que la envolvía desde antes de que pudiera hilar sus primeras palabras. No era el nombre de una extraña, aunque las dos nunca se habían conocido en vida. Era un nombre pronunciado con una reverencia casi sagrada sostenido, con un cuidado exquisito en cada conversación, y siempre acompañado por un brillo lejano, una punzada de tristeza y anhelo en los ojos de su padre, el príncipe William. Charlotte había crecido rodeada de susurros, de ecos de la mujer a la que el mundo, con una mezcla de amor y dolor, había aclamado como la princesa del pueblo, pero para ella Diana era algo mucho más íntimo, más personal. No era la figura pública, el icono global, era Granny Diana, su abuela.
Una figura que nunca había tocado ni abrazado ni visto sonreír en persona, pero con la que de alguna manera se sentía profundamente unida, conectada por hilos invisibles que trascendían el tiempo y la muerte. Desde muy joven, Charlotte había intuido con esa sabiduría innata de los niños que esta mujer hacía mucho tiempo ausente del escenario mundial, seguía proyectando una sombra, un aura de influencia que se extendía sobre la historia de su familia, sobre su propio destino real. Había visto el retrato en blanco y negro enmarcado en el estudio de su padre, una imagen que William atesoraba con una devoción casi palpable. En él, Diana lucía una suave sonrisa serena y enigmática, la barbilla apoyada delicadamente en la mano, sus ojos mirando algo más allá de la lente de la cámara, como si ya entonces vislumbrara un futuro que nunca viviría. ¿Era amable?, había preguntado Charlotte una vez señalando el cuadro con esos ojos grandes y curiosos que heredó de su padre, cargados de una inocencia desarmante. El príncipe William, atrapado por la simplicidad y la pureza de la pregunta, no había podido hacer más que asentir con la cabeza, una emoción indescriptible cruzando su rostro. El alma más amable que puedas imaginar había dicho suavemente, su voz teñida de un anhelo que Charlotte, aunque pequeña, ya empezaba a comprender. Ella iluminaba las habitaciones más oscuras, mi pequeña. Y aquí es donde la historia de Diana se entrelaza con la percepción, con el mito y con la cruda realidad. Para el mundo, Diana había sido la rebelde elegante de la familia real, una figura que a su pesar se había convertido en una amenaza para el rígido protocolo de la corte. Fue la princesa que había roto el molde de la monarquía, que había sangrado abiertamente en un mundo que prefería el silencio y la fachada. Era la mujer que, con una humanidad que desafiaba cualquier norma, acunó a pacientes con SIDA sin guantes en un acto de empatía revolucionario para su época, que caminó por campos minados en Angola con una calma y dignidad que inspiraron al mundo y que abrazó los corazones heridos y marginados que el protocolo real había ignorado durante demasiado tiempo. Fue amada por millones, envidiada por muchos y llorada por una humanidad que sintió su partida como una herida personal, una pérdida global. Sus fotografías, aquellas que capturaban su esencia y su carisma, todavía forraban las paredes de hogares en continentes enteros. Su voz eternamente grabada en entrevistas bañadas en lágrimas y documentales que desgranaban su vida seguía y sigue llegando a nuevas generaciones, resonando con una sinceridad que aún hoy cala hondo. Su historia, una extraña mezcla de cuento de hadas y tragedia brutal, nunca había terminado realmente. Su legado era un faro de civilización que, aunque se apagó, trágicamente seguía iluminando la mente de quienes la recordaban y la descubrían. Pero para Charlotte, la leyenda de Diana se arraigaba en algo más personal, más palpable, los rituales íntimos de antes de dormir, las conversaciones susurradas con su madre que daban forma a la abuela que nunca conoció. Para Charlotte, el mito de Diana, esa figura etérea y omnipresente, no se sustentaba en polvorientos libros de historia o en los pomposos documentales televisivos. Para ella, esa abuela que nunca conoció de primera mano se arraigaba en algo mucho más íntimo o más palpable, los rituales secretos de antes de dormir. Catherine, la princesa de Gales, la mujer que había asumido el rol de guía y protectora en este delicado tejido de legados, se había empeñado en hablar de Diana no con ostentación teatral ni con la frialdad de una biografía oficial, sino con una ternura maternal que tejía los recuerdos en el alma de su hija. Ella te habría adorado. Charlotte decía a menudo Kate con esa voz suave y melódica mientras cepillaba el cabello de su hija, un gesto cotidiano que se convertía en un rito de paso emocional. La niña acurrucada entre sus sábanas reales escuchaba absorta. Le encantaba bailar justo como a ti. Era muy valiente incluso cuando tenía miedo. Y es que Kate, con su inteligencia emocional y su profundo entendimiento del alma humana, sabía que la historia de Diana no podía ser solo una triste tragedia. Tenía que ser una fuente de inspiración, de conexión, de humanidad. Las historias llegaban en fragmentos como pequeños tesoros desenterrados. Relatos de cómo Diana se colaba en las habitaciones de Harry y William para iniciar espontáneas batallas de cosquillas llenando los solemnes pasillos del palacio de risas y alegría. O cómo, en un acto de rebeldía silenciosa y humorística, una vez usó un jersey con un patrón de ovejas que hizo que la reina Isabel II, figura de protocolo inquebrantable, frunciera los labios con una mezcla de desaprobación y quizás una pizca de diversión oculta. Eran pequeñas ventanas a una vida vivida con pasión, con autenticidad, con una energía desbordante que se apagó demasiado pronto. Pero la conexión no se limitaba a los cuentos de cuna. Cada año, el 1 de julio, fecha de nacimiento de Diana, el ambiente en la casa de los Gales, la Royal Household como se le conoce, cambiaba sutilmente.
La mesa del desayuno estaba más tranquila, las risas de los niños un poco más suaves, como si el aire mismo se llenara de una melancolía respetuosa. Y cuando el sol se ponía una simple tradición, se desarrollaba un ritual que Charlotte había internalizado como parte indisoluble de su propia identidad, el encendido de una vela por Granny Diana. Charlotte recordaba vívidamente una de esas tardes, aunque apenas tenía 6 años. La imagen estaba grabada a fuego en su memoria, una de esas instantáneas que definen la psique de una persona, la mano de su padre, el príncipe William, temblando ligeramente mientras encendía la cerilla, un pequeño gesto que revelaba la inmensa carga emocional que aún llevaba. La llama parpadeante proyectaba largas sombras danzantes en las paredes de la cocina, convirtiendo el espacio en un improvisado santuario. A ella le habría gustado esto, había susurrado William con la voz apenas audible, rompiendo el silencio que se había cernido sobre ellos. Nunca le gustaron demasiados aspavientos, añadió, y Charlotte supo que de alguna manera Diana estaba allí con ellos en esa quietud compartida. Estas conversaciones, estos pequeños ritos, no eran solo una forma de mantener vivo un recuerdo, eran la manera en que Catherine y William protegían a sus hijos de la aridez del protocolo, humanizando una figura que para el resto del mundo era un icono, pero para ellos una ausencia dolorosa. Estaban, sin saberlo, cultivando en Charlotte una sensibilidad única, una empatía que la conectaría de forma profunda con el legado de su abuela. Sería posible que estas pequeñas acciones moldearan el futuro de la monarquía de formas que nadie podría imaginar. La cosa es que en la era digital la narrativa importa más que nunca y la capacidad de conectar emocionalmente es el verdadero poder. Y en el corazón de Charlotte esa conexión latía con fuerza. Con cada vela encendida y cada historia susurrada las preguntas de Charlotte sobre Diana, esa abuela fantasma que era tan real como su propia existencia, se volvieron más profundas, más complejas, más anidadas en el alma. Ya no eran las dudas sencillas de una niña. Ahora, a medida que crecía y la sombra del deber real comenzaba a alargarse sobre su futuro, sus interrogantes revelaban una naciente conciencia de la vida que se esperaba de ella y de la vida que Diana había elegido, o al menos intentado, vivir. ¿Por qué la llamaban la princesa del pueblo si era de la realeza?, preguntó Charlotte una vez durante unas vacaciones escolares en Sandringham, observando una foto de Diana abrazando a un niño en un orfanato. La pregunta simple, en apariencia, contenía una carga filosófica inmensa, una que ponía en tela de juicio la propia naturaleza de la monarquía. William había sonreído, sus ojos, que tantos secretos guardaban, se empañaron lo suficiente como para que Kate, con esa complicidad silenciosa que solo ellos compartían, le tomara la mano por debajo de la mesa. Era un gesto que lo anclaba, que le recordaba que no estaba solo en esa carga emocional. Porque amaba a la gente más que al poder, le había dicho William a su hija, la voz impregnada de una verdad profunda que le había costado décadas de duelo comprender. Eligió el corazón sobre la corona. ¡Pum! Un golpe emocional. ¿Imaginas lo que significa eso para un miembro de la realeza? Es casi una herejía. William, el mismo que había crecido dentro de la rígida maquinaria de la monarquía, que había sido entrenado para el deber y el control, ahora le estaba inculcando a su hija una lección que su propia madre había encarnado de forma tan trágica. Charlotte no lo entendió completamente, entonces, por supuesto, era demasiado joven para asimilar la magnitud de esa dicotomía, la traición implícita a la institución, el riesgo inherente a una elección así. Pero nunca lo olvidó. Esa idea, esa poderosa noción de elegir el amor, de liderar con empatía, de priorizar la conexión humana sobre el frío brillo de la corona, se abrió camino en su pequeño corazón palpitante, sembrando una semilla que crecería con ella. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. ¿Fue Diana una trepadora o una víctima del sistema? La verdad es que fue una mujer que, atrapada en una jaula dorada, encontró una forma de volar, de conectar con el mundo, a pesar de los engranajes del poder que intentaban aplastarla. Y esa, mis amigos, es la verdadera esencia de su legado. Hubo momentos en los que Charlotte, en la quietud de su habitación o en la vivacidad de sus juegos, imaginó vívidamente cómo sería si Diana hubiera vivido. Pensó en la abuela que la habría recogido de sus clases de ballet, quizás sorprendiéndola con un helado de fresa a escondidas, o que habría aplaudido con la mayor efusividad en sus obras escolares, con ese entusiasmo desbordante que caracterizaba a Jeanne. Imaginaba a esa abuela susurrándole secretos durante las cenas familiares, secretos llenos de travesuras y risas cómplices. ¿Me habría cocinado galletas?, preguntó una vez con esa mezcla de anhelo y curiosidad infantil.
Me habría dejado pintar las uñas de rosa, añadió imaginando una complicidad femenina que le era ajena en su mundo tan formal. Kate había reído esa risa sincera que la hacía tan cercana y le había besado la frente con ternura. Absolutamente. Te habría tenido completamente envuelta en su pequeño dedo, mi amor. Sin duda. La cosa es que te habría mimado tanto que serías una sinvergüenza desgraciada como el resto de mis hijos, jaja. Pero hay, a pesar de todas las historias conmovedoras, las cálidas imaginaciones y el confort de los cuentos maternos, siempre hubo un dolor, una punzada sutil que Charlotte no podía nombrar. Era el dolor de la ausencia, la conciencia subyacente de saber que alguien debería estar allí en ese espacio vital y simplemente no estaba. Ese dolor, lejos de desvanecerse, se transformó lentamente en un anhelo silencioso, una aspiración profunda y constante. Y ese anhelo, esa búsqueda de conexión con la figura de Diana, se convirtió en propósito. Un propósito que, sin que nadie lo supiera, la llevaría a protagonizar un acto de una sinceridad abrumadora. Un acto que, como ya vimos, cambiaría la percepción de la monarquía y nos recordó a todos qué significa realmente el amor. Fue ese propósito silencioso, ese anhelo que Charlotte había cultivado en la intimidad de su corazón el que guió sus pequeños pasos hacia Althorp en aquella brumosa mañana. Aquel viaje no era un deber impuesto por la fría maquinaria de la realeza, ni mucho menos una actuación calculada para la prensa sedienta de imágenes. No. Era el acto más puro de una niña de decir te recuerdo a alguien que, a pesar de nunca haber conocido en vida, sentía como una parte indisoluble de sí misma. Era su forma de tejerse con hilos de amor y melancolía en el tapiz de un legado que había moldeado a su familia, a su padre, y sin que ella lo supiera del todo, a su propia y tierna alma. La presencia de Diana en la casa de los Gales era más que un simple recuerdo, era un aliento, una atmósfera que impregnaba el día a día. Vivía en la risa espontánea de los niños, en los silencios cargados de significado que William y Catherine compartían, y en la forma en que Charlotte misma se comportaba con una dignidad innata, una compasión sorprendente y una gracia para los observadores más agudos, resultaba extrañamente familiar. Tiene esa misma chispa, había dicho una vez una asistente del palacio, una veterana que había visto pasar a muchas generaciones reales. Es como si Diana le hubiera pasado la antorcha y Charlotte la hubiera recibido con ambas manos, dispuesta a llevarla con orgullo. Y ahora esa antorcha parpadeaba suavemente contenida en las palabras dobladas, dentro de un pequeño sobre blanco, la carta que sin pretenderlo conmovió a una nación entera. El sobre humilde y cargado de significado yacía inmóvil bajo la sombra de los imponentes árboles, sus bordes ligeramente suavizados por la brisa matutina y su sello de cera brillando tenuemente como un pequeño faro de amor bajo la primera luz del sol. Para cualquier transeúnte casual para el que no conocía el salseo de la realeza, podría haber parecido nada más que la nota extraviada de una niña perdida en un jardín cualquiera. Pero para aquellos que conocían la historia, aquellos que entendían la compleja red de emociones y legados que rodeaban a la familia real, era algo mucho más profundo. Era un mensaje de un corazón real a otro escrito, no con el frío protocolo o el pulido palaciego, sino con la cruda, vulnerable ternura del dolor infantil. No pasó mucho tiempo antes de que los susurros sobre la carta comenzaran a circular, primero entre los asistentes de palacio de mayor confianza, luego entre los confidentes más cercanos de la familia. No había habido un comunicado de prensa oficial ni un anuncio pomposo que lo anunciara al mundo, porque la familia, sobre todo William, quería preservar la intimidad del momento. Pero alguien había sido testigo. Alguien había visto a la princesa Charlotte arrodillarse en silencio y colocar el sobre en la base de la piedra conmemorativa de su abuela. Era pequeño, describió un informante, justo lo suficientemente grande como para contener un trozo de papel doblado, pero albergaba más emoción que cualquier proclamación real jamás podría. Y aquí es donde la historia se torna en un giro inesperado, la mayor revelación. Sin embargo, no provino del contenido de la carta en sí, sino de su creación. Y esto es algo que a mí personalmente me dejó flipando. Había sido escrita íntegramente por la propia Charlotte. Lo pilláis, no hubo asistencia de su institutriz, ni palabras guía de Catherine, ni siquiera las revisiones de William. Fue solo un bolígrafo, una hoja de papel y los pensamientos bañados en lágrimas de una nieta que anhelaba con cada fibra de su ser alcanzar a una abuela que nunca conoció. Ni siquiera sabíamos que la estaba escribiendo, admitió una fuente cercana a la familia, aún con el asombro en la voz. Una tarde subió a su habitación y, sin que nadie lo supiera, simplemente desahogó su corazón en ese papel. Las primeras palabras en la página, según los informes, en una escritura ligeramente inclinada y cuidadosamente formada, decían: «Querida abuela Diana».
No había grandeza en la fraseología, ningún intento forzado de elocuencia, solo la más pura sinceridad. Y eso quizás fue lo que hizo que la carta fuera tan devastadoramente hermosa, tan conmovedora. El sol apenas había logrado disipar la densa niebla matutina de los verdes y pulcros céspedes de Sandringham cuando el príncipe William recibió la noticia susurrada con la cautela que solo el personal de la realeza domina de lo que su hija había hecho. Un golpe silencioso en la puerta de su estudio, el santuario personal donde solía buscar un respiro del incesante ojo público, seguido de una voz titubeante. Dejó una carta en la tumba. Al principio, William no dijo una palabra. Su reacción fue casi imperceptible, un reflejo de los años de entrenamiento para contener cualquier emoción. Simplemente dejó su pluma sobre el escritorio, una pluma que segundos antes trazaba las líneas de un discurso oficial, se recostó en su silla y cerró los ojos. Hubo un silencio largo espeso en la habitación, uno cargado con el tipo de dolor visceral que solo años de pena tácita, de luto silenciado y de una fortaleza impuesta pueden crear. Él no le había pedido a Charlotte que fuera a Althorp, de hecho no había tenido ni la menor idea de que su hija estuviera planeando un gesto tan íntimo y espontáneo. Y sin embargo, algo en todo aquello, algo en la pureza del acto de Charlotte, se sentía extrañamente inevitable, como si el destino mismo hubiera orquestado ese momento. Más tarde, esa misma noche, cuando finalmente pudo quedarse a solas en la privacidad de su despacho, le llevaron el sobre, no era la carta original por supuesto. Charlotte había insistido con una madurez sorprendente para su edad en que la misiva permaneciera donde la había dejado en Althorp junto a su abuela. Era una copia hecha discretamente por un miembro del personal de confianza que con una sabiduría instintiva pensó que William debía verla, que tenía derecho a conocer el contenido de ese pequeño trozo de papel que su hija había impregnado de tanto amor. William la abrió con manos temblorosas, desplegando la página lentamente, casi con miedo, como si las palabras pudieran desmoronarse bajo sus dedos, como si el papel fuera tan frágil como su propio corazón en ese momento. Y entonces leyó las palabras que lo harían caer de rodillas. Querida abuela Diana, ese fue el comienzo. Simple, inocente y devastadoramente directo. Las palabras que siguieron a esa tierna invocación lo traspasaron más profundamente que cualquier pérdida real, cualquier escrutinio público o cualquier carga de deber que la monarquía le hubiera impuesto jamás. Ojalá te hubiera conocido. Papá me dice que te habría encantado mi risa. Quiero hacerte sentir orgullosa como lo hace mamá. William apretó el papel contra su pecho mientras las lágrimas brotaban incontenibles, calientes y quizás lo más importante, largamente postergadas. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de una profunda liberación. Vio a su hija de luto por una mujer que nunca conoció y eso lo destrozó, dijo una fuente cercana a la familia refiriéndose a ese momento de catarsis. Le trajo todo de vuelta. No solo la pérdida abrumadora de su madre, sino el silencio impuesto que vino después de ella. Los años de pretender ser fuerte, de mantener esa cara de póker, cuando él mismo todavía era un niño o un adolescente que no tuvo permiso para llorar de forma abierta. A ver, pensad en esto. William solo tenía 15 años cuando caminó detrás del ataúd de su madre bajo la mirada implacable de un mundo entero. Se había visto obligado a mantener la cabeza alta, la compostura inquebrantable, mientras su mundo se hacía pedazos bajo sus pies. Entonces no había habido carta ni oportunidad de decir un adiós real, solo cámaras, el estruendo distante de los aplausos y un silencio atronador que solo el dolor más profundo puede crear. Aquella herida nunca lo había abandonado. Nunca realmente. Él simplemente había aprendido a vivir con ella, a encapsularla, a relegarla a un rincón oscuro de su alma. Pero ahora, décadas después, leyendo las palabras puras e inocentes de Charlotte, ese dolor regresó con toda su fuerza, no como un fantasma del pasado, sino como una presencia viva y tangible. Ya no era solo su pérdida, era también la de su hija. Y esa realización, la de un dolor compartido que trascendía generaciones, rompió algo dentro de él que había permanecido sellado durante tanto tiempo. En la suave quietud del pasillo de la guardería, donde los arrullos de antaño aún resonaban como ecos de felicidad y los pequeños pasos acolchados cruzaban los pulidos suelos de la residencia real, Catherine, la princesa de Gales, se encontraba en el umbral de algo más profundo que la simple maternidad. No se trataba solo de leer cuentos para dormir o de organizar recitales de ballet para sus hijos. Aquí, en este espacio íntimo, se tejía la verdadera urdimbre de un legado. Se trataba de pasar la memoria de una mujer que ella, Catherine, nunca había conocido en vida, pero a la que había llegado a venerar con una devoción profunda a través del amor inquebrantable del hombre que aún la lloraba su marido, William. Y más que cualquier otra cosa, se trataba de ayudar a su hija, la pequeña Charlotte, a encontrar su propia voz en el silencio de una pérdida transgeneracional.
La idea había sido de Catherine una sugerencia discreta que brotó durante un apacible paseo de domingo por el jardín de palacio bajo el sol suave de la tarde. Charlotte había vuelto a hacer preguntas, esas interrogantes tiernas pero insistentes que tiraban del corazón de una madre. A la abuela Diana le gustaba el rosa. Habría venido a mi obra escolar. ¿Crees que alguna vez le cogió la mano a papá como yo lo hago ahora? Preguntas que ningún libro de historia o protocolo real podía responder, pero que Catherine siempre abordaba con una calidez, una empatía y un cuidado que iban más allá de lo esperado. En ese día en particular se arrodilló junto a su hija, le apartó una hoja de roble del cabello y le dijo suavemente con esa voz que siempre buscaba la conexión más profunda: quizás deberías escribirle, cuéntale todas las cosas que le diría si estuviera aquí. Esas palabras aparentemente sencillas se convirtieron en la semilla de algo extraordinario. No fue un deber real, ni un acto teatral para la publicidad, ni un gesto meramente protocolario. Fue en su esencia más pura un acto sincero de conexión emocional entre generaciones. Y detrás de ello, como la arquitecta silenciosa de este puente entre el pasado y el futuro, estaba Catherine. Una mujer que, como la propia Diana, había elegido la compasión sobre los focos, el silencio de la autenticidad sobre el espectáculo de la fachada. Una madre que no solo criaba a futuros reyes y reinas, sino que guiaba a sus hijos a través de los corredores sombríos del duelo, un legado emocional que habían heredado sin elección, sin que nadie les preguntara si estaban listos para verlo. Catherine siempre había entendido el poder inmenso de la presencia de lo tangible de lo real. Sabía que para preservar la memoria de Diana tenía que hacerla viva, que respirara, que fuera una parte intrínseca de la vida de sus hijos. Desde el momento en que sus pequeños fueron lo suficientemente mayores como para preguntar, Catherine habló de Diana no como una figura distante de museo o una foto inmóvil en el pasillo, sino como la abuela. Ella era valiente, le dijo una vez a Charlotte durante una tarde lluviosa, de té más valiente de lo que nadie se daba cuenta. No solo llevaba una corona, llevaba corazones consigo y eso es lo que la hacía verdaderamente grande. Al animar a Charlotte a escribir esa carta, Catherine no solo estaba aplacando la curiosidad infantil, estaba nutriendo algo mucho más grande: la inteligencia emocional, la capacidad de procesar el dolor, la empatía hacia una figura ausente. Siempre había fomentado la expresión abierta de sentimientos en su hogar. Las emociones no eran ignoradas o enterradas bajo una rígida regla de no hablar de ello. Se nombraban, se respetaban, se hablaban con naturalidad. Era un marcado contraste con las generaciones que la precedieron, donde la famosa rigidez emocional o stiff upper lip británica era la medida de la fortaleza. Está bien sentirse triste, les decía. Significa que tu corazón está funcionando, que eres humano. Los más cercanos a la familia, esos ojos discretos que observan desde la distancia, hablan de su estilo de crianza intencional, de su metodología basada en el amor. Un asistente real comentó una vez con una mezcla de admiración y asombro: está reescribiendo el código emocional de la monarquía y lo está haciendo desde la mesa de la cocina, entre el caos de la vida familiar. Es allí, en medio de pasteles caseros y servilletas cubiertas de pintura de dedos, donde Catherine a menudo cuenta a los niños historias sobre la mujer cuya ausencia da forma a gran parte de su mundo. Nunca dramatiza, nunca evita la verdad, simplemente la cuenta con dulzura, con amor y siempre con la dignidad que un tema tan delicado merece. Kate nunca conoció a Diana, observó un historiador real de renombre, pero la honra de una manera que pocos podrían en cómo cría a sus hijos. Así descansa una sola hoja de papel doblada y sellada, acunada bajo las ramas entre las que Diana solía caminar. Ningún titular la proclamó en la historia con gritos estridentes. Ninguna cámara, ni la más indiscreta, capturó el momento exacto en que fue depositada, pero en su silencio lo dijo todo. El dolor de una niña, el corazón de una royal, un vínculo que ni siquiera la muerte con toda su crueldad pudo romper. Pero si el impacto de la carta conmovió al mundo y a su padre William, nadie se vio más profundamente movido por la carta que la persona que la escribió, la propia Charlotte, porque su conexión con Diana no era un simple tributo, era un eco, una manifestación viva de un legado. Los vientos que barrieron Althorp aquella mañana no solo trajeron consigo la niebla y el tenue aroma de los recuerdos, trajeron algo eterno, algo que trascendía la lógica y el tiempo. Mientras la princesa Charlotte se arrodillaba, su silueta pequeña y resuelta contra la luz naciente del amanecer, era imposible. Créanme no sentir la presencia vibrante de otra joven cuya compasión desbordante había tocado una vez al mundo entero. En ese momento quieto y sagrado, las generaciones se desdibujaron, se fusionaron.
Charlotte no era solo una niña rindiendo homenaje, era un espejo, una reflexión innegable de la abuela que nunca había conocido en vida, pero a la que se parecía de maneras demasiado poderosas para ignorar. ¿Acaso creéis en la reencarnación del alma o al menos del espíritu? Quizás no es necesario, porque lo que vemos es en sí mismo un milagro. Desde sus primeros días bajo el implacable ojo público, los observadores reales más avezados, aquellos que han dedicado su vida a escudriñar cada gesto de la corona, notaron algo distintivo y casi místico en Charlotte. Si bien poseía la mirada penetrante de su padre y la postura elegante y recatada de su madre, era esa dulzura innata en sus ojos, esa quietud bondadosa en su sonrisa, lo que a menudo evocaba comparaciones directas con la princesa Diana. Tiene esa misma fuerza suave, había comentado una vez una asistente de palacio con una voz cargada de un asombro reverencial. Entra en una habitación y la gente siente su presencia, su aura, antes incluso de que la vean. Es el carisma innato, esa cualidad intangible que Diana poseía. Al igual que Diana, Charlotte poseía una conciencia emocional rara para alguien tan joven. Mientras la mayoría de los niños de su edad se inquietaban o se escondían tímidamente detrás de las piernas de sus padres en eventos públicos, Charlotte se mantenía erguida, observadora y, lo más sorprendente, anclada en el momento. Tenía un don, una habilidad casi sobrenatural para reconocer la incomodidad en los demás. Ya fuera un niño nervioso en un encuentro protocolario o un veterano luchando por contener las lágrimas ante una bandera, ella lo percibía. Más de una vez, las cámaras, esas mismas que Diana tanto aborrecía, la capturaron extendiendo la mano para sujetarla de alguien o inclinándose para ofrecer un abrazo silencioso. Nunca fue un gesto ensayado para la foto, era simplemente quien era la encarnación viva de la empatía. Ella ve a la gente, dijo una vez un amigo de la familia, justo como lo hacía Diana, sin filtro, sin barreras, solo con el corazón. Sus propios padres, William y Catherine, notaron las mismas cualidades en la intimidad de su hogar. En casa, Charlotte a menudo ofrecía consuelo sin que se lo pidieran. Si sus hermanos George y Louis discutían con la vivacidad propia de su edad, ella era la primera en sentarse entre ellos, una pequeña mediadora innata. Si alguien no se sentía bien, aparecía silenciosamente con una manta y una taza de té, un gesto pequeño pero inmensamente considerado. En una ocasión memorable, cuando el príncipe William regresó de un compromiso inusualmente silencioso con el peso del mundo en sus hombros, Charlotte se coló en su oficina con una nota que había escrito que simplemente decía: «Me alegro de que seas mi papá». Era ese tipo de claridad emocional, esa intuición bondadosa, lo que removía las memorias de la propia amabilidad intuitiva de Diana. A pesar de su tierna edad, Charlotte llevaba un sentido del deber y de la responsabilidad que iba mucho más allá de sus años. Nunca necesitó que le recordaran que debía mantenerse erguida, decir gracias con la educación esperada o estrechar la mano de los mayores con respeto. Le salía de forma natural, como si algo más profundo, una brújula interna, la estuviera guiando. «Es como si hubiera nacido con una comprensión innata de lo que significa servir», dijo una asistente real completamente asombrada por la niña. «No porque sea una princesa, sino porque siente que importa de verdad desde el alma». Fue esta tranquila responsabilidad, esta conexión visceral con un legado que respiraba en ella, la que la llevó a preguntar una tarde de otoño, con la inocencia de una pregunta infantil, si podía visitar el lugar de descanso de Diana. No hubo ningún evento oficial que lo motivara, ninguna instigación externa, solo una pregunta susurrada a su madre Catherine. ¿Podría ir a la tumba de la abuela Diana? Quiero hablar con ella. Catherine, conmovida hasta lo más profundo de su ser y más allá de las palabras, simplemente asintió, entendiendo la trascendencia de aquel ruego. La solicitud fue transmitida y los preparativos se hicieron, pero fueron mínimos. Charlotte no había pedido ceremonia ni pomposidad, quería privacidad, quería silencio, quería un adiós personal. Y así, una mañana antes de que el público con su insaciable curiosidad supiera lo que estaba sucediendo, fue llevada a Althorp, sin fanfarria, sin fotógrafos, solo ella, una carta doblada y el peso abrumador de un amor tácito pero palpable. Mientras permanecía de pie ante la tumba con los hombros rectos, la barbilla erguida con una dignidad tranquila, era el reflejo de Diana, lo que los pocos presentes y el propio William en espíritu veían. No era solo un parecido físico asombroso, era una presencia, una emanación del espíritu de Diana que se manifestaba a través de su nieta. Después de colocar la carta al pie de la piedra, Charlotte permaneció inmóvil durante varios minutos, una estatua de solemnidad infantil. Miró los árboles que se balanceaban suavemente sobre ella, escuchando el susurro del viento.
Estudió las flores plantadas cerca y luego, con un aliento que tembló en el aire, susurró tan suavemente que apenas los cercanos lo oyeron. «Adiós, abuela. Te quiero». Las palabras fueron tiernas, tan tiernas, de hecho, que aquellos que presenciaron el momento apenas las distinguieron, pero la emoción que siguió fue inconfundible, una oleada de amor y tristeza que impregnó el ambiente. No hubo lágrimas, al menos no visibles, solo un silencio solemne y reverente, el tipo que pareció asentarse sobre toda la finca como una manta sagrada, un bálsamo para un dolor ancestral. Una niña había dicho su verdad no a la historia ni a los medios, sino al alma de alguien que se había ido, pero que misteriosamente nunca estuvo realmente ausente. La conexión de Charlotte con Diana no fue forjada por el tiempo o la memoria compartida como lo sería para el resto del mundo. Era algo más profundo, algo que latía a través del linaje del carácter y del corazón. En su amabilidad, Diana vivía de nuevo. En su empatía, Diana sonreía una vez más. Y en su coraje, el coraje puro e incondicional de amar a alguien que nunca conoció el espíritu de Diana, encontró un nuevo y resonante aliento. No solo escribió una carta, dijo más tarde un amigo de la familia con una voz llena de admiración. Entregó un mensaje a través de generaciones que el amor nunca nos abandona del todo. Resuena en los corazones de aquellos que lo llevan adelante. Y en la princesa Charlotte, ese eco de Diana había encontrado su voz más clara, su manifestación más pura hasta ahora. Cuando la historia se filtró, no fue con una declaración formal de palacio, ni con un comunicado de prensa cuidadosamente redactado al estilo de la maquinaria del poder. No, esta vez fue diferente. Comenzó como la mayoría de las cosas verdaderamente extraordinarias, con un susurro, con un rumor, una mención discreta en un blog de insiders reales. La princesa Charlotte deja una nota escrita a mano en la tumba de Diana, decía, y creedme, esto fue dinamita pura. En cuestión de minutos, la noticia prendió como un incendio forestal, y para cuando el sol se puso en Londres, una verdadera ola de emoción, un tsunami de sentimiento colectivo había barrido el globo. Los titulares gritaban lo que millones de corazones aún intentaban procesar. La carta de Charlotte a Diana conmueve a la nación. El adiós de una nieta y el que realmente lo petó, querida abuela Diana, se vuelve viral. Internet, ese hervidero de chisme y emoción, explotó en plataformas desde Londres hasta Los Ángeles. Los hashtags comenzaron a florecer como flores silvestres en un campo tras la lluvia. Querida abuela Diana fue el primero en ser tendencia, seguido de cerca por Princesa Charlotte, Diana vive y la carta sentida. Era el salseo en su máxima expresión, pero con un toque de melancolía y humanidad que lo hacía diferente. Gente que no había hablado de Diana en décadas, que creía haber superado el duelo, de repente se encontró abrumada por una pena que pensaban que hacía mucho tiempo se había curado. Es como si todos tuviéramos 15 años de nuevo, escribió una mujer en X, antes conocido como Twitter. Perdimos a Diana y ahora su nieta también la está llorando. No puedo parar de llorar. Las reacciones llegaron de todas partes, madres, hijas, abuelas, hijos, aquellos que habían esperado fuera del Palacio de Kensington en 1997 con velas en las manos, y hasta aquellos que ni siquiera habían nacido todavía pero que habían crecido viendo documentales sobre la princesa del pueblo, sintiendo su historia como propia. Charlotte hizo lo que todos deseábamos haber podido hacer, publicó un nombre con una sinceridad aplastante. Se despidió por todos nosotros. En cuestión de horas, la sala de correo del Palacio de Kensington se inundó de sobres, no de funcionarios o diplomáticos, ni de los habituales correos de fans. No, eran cartas de extraños, de gente común y corriente que había sido profundamente conmovida por el gesto de la joven princesa. Algunas cartas incluían dibujos infantiles, otras encerraban fotografías de Diana recortadas de periódicos, hace mucho tiempo amarillentas por el paso de los años, pero la mayoría contenía simples notas de amor y recuerdo escritas a mano tan puras como la de Charlotte. Para Charlotte decía una, gracias por recordarle al mundo lo que realmente importa, amor, recuerdo y la valentía de hablar con alguien que se fue. Otra, escrita con elegante letra cursiva, declaraba: nunca tuve la oportunidad de llorar a Diana adecuadamente. Tu carta me dio permiso para volver a llorar. Y esto es lo que llamamos el duelo transgeneracional, un concepto que la psicóloga Dra. Ellen Harrow, consejera de duelo que había escrito sobre el luto colectivo, tras la muerte de Diana, explicó durante una entrevista en vivo: lo que estamos viendo ahora es algo llamado duelo transgeneracional. La muerte de Diana dejó una herida abierta en el corazón del público. El acto de amor de Charlotte reabrió esa herida, pero en lugar de herirnos, está ayudándonos a sanar. Otros expertos lo describieron como solidaridad en el duelo, un fenómeno poderoso en el que el luto compartido entre generaciones se convierte en una fuente de comunidad y conexión en lugar de dolor y aislamiento.
Los trabajadores sociales informaron de un aumento de llamadas de personas que simplemente querían hablar de Diana incluso después de tantos años. Un operador de línea directa compartió con asombro: «Es increíble». Hombres adultos nos llaman solo para decir: «Pensé que ya lo había superado, pero no, y eso, amigos, está perfectamente bien». Las floristerías del centro de Londres comenzaron a recibir pedidos inusuales dignos de un cuento de hadas. Se encargaron rosas blancas, las favoritas de Diana, en cantidades industriales, con notas que decían: «Para Diana, de parte de todos nosotros», y ella sigue viviendo a través de Charlotte. Algunas se entregaron directamente al Palacio de Kensington, otras se dejaron fuera de las puertas de Althorp House a pesar de que la propiedad estaba cerrada al público. Y no solo el Reino Unido sintió el temblor, llegaron mensajes de Australia, Sudáfrica, India, Canadá y Estados Unidos. «Diana también era nuestra», decía una publicación viral de Nairobi. La carta de Charlotte, ese pequeño gesto, alcanzó a través de los océanos, resonando en hogares, oficinas y hospitales de todo el mundo. La gente veía vídeos de Charlotte en el lugar de la tumba una y otra vez. Estudiaban la forma en que inclinaba la cabeza, la forma en que apretaba el sobre contra su pecho. Ya no se trataba solo de la realeza o del protocolo. Se trataba de humanidad, de la conexión más pura de una niña cuyo dolor reflejaba el suyo. Una mujer lo resumió mejor en las redes sociales. «Tenía 13 años cuando Diana falleció. Ahora tengo 39 con una hija propia. Ver a Charlotte, sentí que algo dentro de mí finalmente se calmó». Y quizás eso fue lo más notable del momento. La cosa es que no fue solo el dolor que despertó, sino la curación que inspiró. Porque en el pequeño y tierno acto de escribir a una abuela que nunca conoció la princesa Charlotte sin saberlo, se convirtió en un bálsamo para millones, una voz para aquellos que nunca habían podido decir adiós. El legado de Diana siempre había sido de amor, vulnerabilidad y gracia. Ahora, a través de la mano de su nieta, ese legado se renovó no en oro o grandeza, sino en tinta, papel y las lágrimas compartidas de una nación entera. La historia real para siempre, reescrita con un toque de sinceridad que le faltaba desde hace mucho. El jardín de Althorp estaba en silencio, el rocío aún brillaba en los setos recortados y los árboles centenarios. Era una mañana que parecía suspendida en el tiempo. La princesa Charlotte, pequeña y solemne, con su abrigo azul marino, estaba al borde del templo redondo, donde su abuela, la princesa Diana, yacía bajo la tierra. En sus diminutas manos estaba el sobre arrugado por haber sido apretado con demasiada fuerza, sellado con un escudo de cera de color oro rosado, esa delicada D que Charlotte había querido para hacerla especial. El momento había llegado. Con solo el suave susurro del viento como compañía, Charlotte se arrodilló. A su lado, en silencio, un asistente real observaba desde una distancia respetuosa. La niña dejó el sobre suavemente, metiéndolo bajo una única rosa blanca que había elegido del jardín del palacio la noche anterior. El lugar de descanso final de la nota no era un gran monumento ni una bóveda de mármol, sino la tierra misma donde un legado había florecido y sangrado durante décadas. «Que se quede con ella», dijo Charlotte con la voz temblorosa pero firme. No era una petición, era el deseo de una nieta anhelando conectar con la mujer cuya sombra bailaba en cada historia, cada recuerdo y cada momento público de su joven vida. La sencillez del acto llevaba el peso de las dinastías. Un asistente de palacio reveló que cuando el momento terminó, los guardianes de la tumba se acercaron en silencio y preguntaron si la carta debía guardarse o conservarse en otro lugar. Pero la respuesta de William fue rápida, casi feroz. «Esa carta nunca se apartará de su lado», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Ahora le pertenece a ella». En las horas siguientes, el lugar de descanso de Diana permaneció inalterado. Los visitantes iban y venían, la mayoría, sin darse cuenta de la tormenta emocional que había pasado silenciosamente por los terrenos. Solo los más cercanos a la familia sabían que debajo de esa rosa blanca yacía un mensaje sellado de inocencia, amor y anhelo. Una carta no solo para Diana, sino para la historia misma. Más tarde, esa noche, a la luz dorada que bañaba la finca, se tomó una decisión en silencio. La carta, si el tiempo lo permitía, permanecería donde Charlotte la había colocado. Pero si los elementos la amenazaban, se haría una réplica para su conservación pública, mientras que el original se colocaría suavemente en la bóveda privada de Diana, sin ser molestada, sin ser vista eterna. Historiadores y observadores reales quedaron atónitos por la crudeza de todo. «No es solo el gesto», dijo un analista real, «sino la intimidad del mismo». Una princesa sellando sus pensamientos en cera, eligiendo una rosa y dejando sus palabras descansar. Aquí es donde la monarquía se encuentra con la humanidad. Y para Charlotte fue simplemente un adiós.
No hubo cámaras haciendo clic ni sesiones de fotos curadas. Solo una niña, una mañana tranquila, una rosa blanca y una nota que ahora descansa donde una vez vivió el amor y donde gracias a ella sigue viviendo. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si no sabes qué comentar, que siempre se agradece que comentéis, me puedes dejar este emoticono Lugen en los comentarios y yo te daré like tan pronto como pueda. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Ciao.